La historia de Pablo y Silas está en Hechos 16. ¿Cómo definiríamos algunos personajes en crisis? Tal vez así. No sé qué voy a hacer. Todo me está yendo mal. Todo lo que intento, nada funciona. No sé. Yo creo que definitivamente no sirvo para nada. Oh, puede ser. Sí, yo iba muy bien. Todo me estaba funcionando. Pero apareció esa persona y lo único que hizo fue dañar todos mis proyectos. Él se llevó todo lo que yo quería emprender, mis sueños. Definitivamente, lo que estoy viviendo, esta crisis que tengo, es por culpa de esa persona, que no la quiero ni nombrar. O tal vez, ajá, sí, claro, esto está complicado, pero yo creo que debo pensar diferente y mirar oportunidades en medio de estas circunstancias. Sí, ya veré que puedo sacar provecho de esto. O habrá alguno más optimista que dirá: bueno, muchachos, esta fue una pequeña introducción para lo que vamos a trabajar en este día. Estamos hablando de las crisis, hemos hablado de herramientas, hemos hablado de qué hacer, hemos hablado de qué significan las crisis. Bueno, hay varias cositas que hemos ido tratando en el camino, en esta semana. Hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes con personajes en crisis. Bueno, yo creo que uno de los primeros personajes que a mí me gustaría tocar sería como yo mismo. Sí, ¿qué crisis he tenido? ¿Qué crisis he tenido? Les voy a contar. Por muchos años tuve una crisis continua. No era directamente mía, pero me afectaba. Un hermano tenía problemas con esquizofrenia. Yo era el que tenía que controlarlo, tenía que calmarlo porque se levantaba a pegarle a la gente, pensaba que todo el mundo le iba a hacer daño, entonces tenía un delirio de persecución. Llegaba siempre donde yo estaba y bueno, a mí me tocaba solucionar muchas cosas, entonces estaba en crisis él y me ponía en crisis a mí también. Y pues, ¿qué aprendí de eso? Paciencia, mucha paciencia. ¿Qué otros personajes quiero tocar en esto? Hay un gran personaje que yo tengo por ahí, un libro preciso, lo tuve en cuenta en estos días. Se llama Richard, a ver si lo pronuncio, Richard Wurmbrand. Richard Umbra. Él es de Rumania y pues es uno de los mártires más tremendos que ha habido en el siglo XX. ¿Sí? Estamos hablando del siglo XX. Él fue alguien que tenía el pastor evangélico de la iglesia luterana, pero entonces el comunismo tocó Rumania y pues no había libertad religiosa, por lo tanto ellos eran perseguidos y bueno, él fue por muchos años torturado, duró como aproximadamente 3 años sin ver el sol, o sea, sin ver la luz del sol. Y bueno, pero en medio de esta crisis lo importante de él fue que su fe no fue doblegada. Ahorita más adelante voy a tomar otro caso similar, pero está registrado en la Biblia. Son crisis como a causa de nuestra fe, a causa del evangelio, que de pronto pensaríamos que no deben ser, ¿no? Que no, tal vez a veces nos venden la idea que ese tipo de crisis en la vida de los siervos, de los cristianos, no debe existir aquí entre nosotros. Eso es mentira. Vayámonos para el mundo en general, para todas las personas. No sé, imagínense las crisis de los famosos, qué crisis han tenido. Algunos han tenido unas crisis tan terribles pues que han decidido terminar con sus vidas, ¿no? Hace unos años atrás se escuchó, fue muy sonado disculpan si de pronto digo mal el nombre, una banda que era famosa, se llama Linkin Park, creo, y el cantante lo tenían catalogado como la mejor voz del mundo. Excelente hombre para cantar, excelente artista, talento impresionante y joven. Pero las crisis que tenía en su vida, por una cosa u otra, teniendo todo, alcanzándolo todo, el éxito, mejor dicho, renombraba a nivel mundial, pero las crisis que
No puedo ahondar en qué fue que lo llevó a tomar la decisión, pero lo cierto sí fue que esa crisis lo llevó a escribir una canción donde él se empezó a despedir de este mundo, diciendo pues que ya no quería vivir más porque como que él no servía mucho, o sea, como que él ya no sentía que estuviera haciendo algo. Entonces ese sería un personaje. Y bueno, muchos personajes, que algunos han logrado salir. Hay crisis económicas, cuando un famoso tiene crisis económicas, eso es noticia mundial, pronto las han escuchado. Hay también crisis de pareja, entonces, pero bueno, en este tiempo las crisis de pareja son una mentira porque sencillamente en los famosos el casarse y divorciarse es un buen negocio. Las crisis pueden venir por cualquier razón. Pues estos personajes pues a veces las saben llevar, otras veces aparentan y pues la verdad están viviendo otras cosas en su mundo interior, en su soledad. A veces tienen crisis muy tremendas, por eso la mayoría, a muchos les toca acudir a ciertos medicamentos o a drogas. Podemos hablar de muchos que han salido de ese mundo y luego cuentan pues cómo les tocaba a ellos sobrevivir en esa vida que llevaban con sus crisis, pero sencillamente las ocultaban. Bueno, finalmente ya entrando en algo ya más cristiano, más de la Biblia, quiero hablarles de dos personajes que siempre me han llamado la atención muchísimo. Por eso en la introducción tuve en cuenta esa famosa canción, que tal vez algunos no la conocen, pero que yo creo que en muchas crisis muchos la cantaron hace muchos años. Yo la recuerdo desde cuando llegué a la iglesia, como a los 6 años, 7 años, no dan cuenta, bueno, ya la mayoría saben. En ese momento aprendí esa canción y pues es algo que siempre ha estado presente. Hay una historia muy impresionante que a mí me causa bastante, es como un desafío siempre que la tengo presente. Hay una historia de dos hombres muy llenos de Dios que se llamaron Pablo y Silas. Ustedes que son súper estudiosos de la Biblia ya van rapidito, ¡pum!, se va la información. Les voy a relatar un poquito rápido porque pues aquí el tiempo es corto. Entonces resulta que Pablo y Silas hacen un milagro en vía pública. Había una mujer que era adivina y con eso habían unas personas que la manejaban, digámoslo así en nuestro tiempo, los managers. Tenías un manager que la utilizaban, la explotaban con ese, bueno, podríamos decirle entre comillas, ese don que tenía. Entonces la empezaron a utilizar para dar, dice que les daba muchas ganancias. Empezó a gritarles y a decirles que ellos eran hijos del Dios Altísimo y que predicaban el Evangelio. Bueno, entonces en conclusión, por esa razón ellos los llevan, los denuncian ante las autoridades y esas autoridades los echan a la cárcel por alborotar la ciudad. Los amarran en lo más profundo de la cárcel, dicen que los amarran, los ponen en el cepo, o sea, ellos no podían moverse, estaban con grillos, o sea, parecían como en las películas los delincuentes así peligrosos que les amarran las manos y los pies con cadenas. Entonces, bueno, así más o menos tenían a Pablo y Silas. Y ya los que no saben, los que conocen la historia dirán, ay, pero entonces estos qué hicieron, no, pues lo único que hicieron fue ponerse a cantar. Entonces empezaron a cantar, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Entonces Pablo le dijo así, hágame la segunda. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguro. ¿Qué pasó? Resulta que ellos cantando, ¡pum!, y empezó un terremoto y soltaron las cadenas. Se abrieron los grillos y quedaron libres. Entonces ahí se terminó ese momento de crisis. Porque antes de eso los habían golpeado, estaban magullados porque estaban golpeados todos. Bueno, ahí más adelante nos cuentan que se salvaron una familia. Estos son personajes en crisis. Entonces, ¿qué aprendemos de estos personajes? Algunos personajes sin Cristo toman decisiones equivocadas y se terminan con la vida por más cosas y buenas cosas que tengan. Pero en el caso de Pablo y Silas decidieron seguir confiando, como también Richard Wurmbrand, me cuesta decir ese nombre. Él también creyó y Dios pues también lo fortaleció, y luego de tanto martirio y tanta tortura también salió a dar una palabra de bendición. Entonces, ya terminando, los personajes que les nombré, que estaban del lado de su confianza, estaba delante de Dios, su confianza siempre estuvo en Dios, pues lograron salir de las crisis de una manera victoriosa. No quiere decir que de pronto terminaron de la mejor manera, pero cuando vieron la mano de Dios siempre
la crisis en ese momento se tornó para bendición de muchos. ¿Qué les quiero decir para terminar? Que seamos personajes en los cuales si tenemos alguna crisis, logremos, como Pablo y Silas, tornarla para bendición de muchos. Porque pues nuestra confianza está en Dios. Y en la Biblia, si leemos la Biblia, hay gente y personajes de toda clase, hombres, mujeres, niños, de todas las clases sociales, donde sufrieron unas crisis impresionantes, pero que le creyeron a Dios y Dios los ayudó, como a Pablo y Silas. Entonces, cuando esté en crisis, solo cante: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Gracias por su atención y vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno, misericordioso y santo. Dios, sabemos que las situaciones del mundo nos traen dificultades, nos complican la vida, Dios. Pero sabemos que tu palabra nos dice y nos das una promesa que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú nos das vida. Entonces, Señor, seguimos creyendo y seguimos confiando que tu mano siempre va a estar con nosotros, que nunca nos vas a dejar, ni importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Gracias, Padre. Confiamos y creemos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Somos RPR, Generación Emergente.